Uruguay avanzó este martes en 3 proyectos de infraestructura con Brasil que estaban pendientes hace años. En una reunión de ministros de Uruguay y Brasil, celebrada en Brasilia, los gobiernos de los dos países anunciaron que en el plazo de un mes se abrirá una licitación para el dragado de la hidrovía de las lagunas Merín y de Los Patos, una obra que correrá enteramente por cuenta de Brasil. Por otro lado, se acordó que en 60 días el Ministerio de Transporte de Brasil abrirá una licitación para la construcción de un segundo puente entre las ciudades de Jaguarón, en Brasil, y Río Branco, en Uruguay. Nuestro país, en tanto, se encargará de rehabilitar el histórico puente de Barón de Mauá una vez que el nuevo cruce esté terminado. Por último, se acordó la firma para dentro de algunas semanas del convenio por el cual el aeropuerto de Rivera pasará a ser binacional. Se trata de proyectos que la administración de Luis Lacalle Pou había definido como prioritarios y que estuvieron sobre la mesa en la reunión que a fines de enero mantuvieron acá en Montevideo el mandatario uruguayo con Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué importancia tienen estos anuncios? ¿Cuál es su repercusión? ¿Qué es lo que se espera a partir de su concreción? Vamos a conversar con el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, que estuvo presente en estos encuentros con su contraparte brasileña. Olaizola, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, Romina, un gusto estar con ustedes. Estos 3 proyectos estaban en carpeta hace años. ¿Qué cambió ahora para que salgan de manera así, casi express, ¿no?, tan pocas semanas después de que Lula asumiera en Brasil? Bueno, yo creo que se venía trabajando en algunos de estos proyectos, como el de la hidrovía, hace tiempo, desde comienzos del gobierno del presidente Lacalle Pou, en enero del 21, se había acordado empezar a trabajar, pero yo creo que la reunión de presidentes que hubo en la tercera semana de enero entre los presidentes Lula y Lacalle Pou le dieron un impulso muy fuerte a la concreción de estos proyectos. Nosotros fuimos con el mandato a Brasilia de instrumentar la realización de los proyectos, y observamos que la delegación brasileña tenía el mismo mandato, es decir, de trabajar en forma ejecutiva para ponerle fecha y un cronograma de trabajo. Ya no era una mera declaración de voluntades, sino que había que trabajar con fecha en los proyectos. Encontramos la mejor disposición por parte del canciller brasileño y los ministros, en el caso de nuestro, de puertos y aeropuertos y de transporte. En ambos casos, si quiere le puedo relatar proyecto a proyecto. Ahora vamos a ir a eso, pero mi duda es, ¿con estas obras están encontrando más receptividad en el gobierno Lula que la que tuvieron en el de Bolsonaro? Yo creo que receptividad tuvimos siempre. Lo que notamos, sí, en este caso fue una actitud muy ejecutiva de los ministros, que tenían, como le decía, claramente el mandato de instrumentar lo hablado por los presidentes en la reunión de enero. Pero por eso impresiona la ejecutividad, digamos, ¿no?, la velocidad. Sí, incluso en algunos casos, como en el caso de la hidrovía, yo ahora le voy a contar, pero se cambiaron algunos términos hacia dónde se iba. Brasil va a asumir por el Estado brasileño algunas etapas del proceso, lo cual lo hace más ágil. Así que yo le diría que fue una buena reunión, muy buena reunión, y que nos traemos resultados concretos en materia de infraestructura física en el área nuestra, que son muy importantes. Yo, cuando usted me diga, le puedo resumir lo que se habló de cada proyecto, que realmente son avances importantes para la integración de los dos países, y en el caso de la hidrovía, ni que hablar, tener una nueva opción logística para la región del este y noreste de nuestro país. Vamos a eso, vamos uno por uno, capítulo por capítulo. Comenzamos por el dragado de la laguna Merín del lado brasileño, más el canal Sangradouro, ¿no?, que conecta con la laguna de Los Patos, lo que va a permitir instaurar la hidrovía Uruguay-Brasil, también llamada hidrovía de las lagunas, ¿no? Exacto. El Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil va a lanzar en las próximas semanas la licitación del proyecto básico y ejecutivo, acompañado además de un estudio ambiental. Y el objetivo, según se dijo, es que los trabajos empiecen antes de fin de año. Es así. Nosotros lo que acordamos en la declaración conjunta con nuestros pares brasileños, con el Ministerio de Puertos y Aeropuertos, fue que ellos van a realizar un proyecto de dragado, que lo van a comenzar en los próximos días. Ese proyecto va a llevar aproximadamente unos 6 meses, 7 meses para estar pronto. Allí van a hacer un llamado a licitación
antes de fin de año para hacer el dragado, concretar el dragado. El proyecto lo van a hacer con técnicos brasileños, con técnicos del Estado brasileño, y van a hacer el dragado del sector brasileño, del canal Sangradouro, ahí en el San Gonzalo, lo van a hacer a costo del Estado brasileño también. Así es, ellos van a asumir el costo de dragado, esta obra de dragado la va a asumir Brasil, y cuando esté dragado el canal, allí van a hacer un llamado para concesionar el mantenimiento, la señalización. Pero esto hace mucho más viable la obra, porque el privado tiene que asumir un riesgo mucho menor. Una cosa es el mantenimiento, otra cosa es hacer la obra de dragado, que es una obra más costosa. Entonces, esto facilita y apura lo que es el proceso, y fue considerado por Uruguay una muy buena noticia, que surgió también de la reunión en Brasil. Ese dragado, tengo entendido, permite que naveguen barcazas ¿de qué tamaño? ¿De 110 metros, puede ser? Como máximo, sí, 90 por 15, está barcaza Mississippi de 90 por 15, pueden ser hasta 110, o barcazas autopropulsadas. Siempre se pensó en barcazas para navegar en la laguna, y bueno, se ha seguido hablando de lo mismo. ¿Cuál es el monto de esta inversión? Por lo que recuerdo, buscando antecedentes, no es muy alto, ¿no? No es muy alto, de todas formas acordamos con Brasil no anunciar el monto hasta que esté pronto el proyecto de dragado, porque ellos quieren afinar el monto y no anunciar todavía un estimativo, sino esperar a tener el proyecto, con lo cual acordamos en ese sentido no avanzar en tirar una cifra tentativa, sino esperar a que esté el proyecto para saber exactamente cuál es el monto, que además lo va a pagar Brasil. Pero lo que yo tengo anotado por acá era que era del orden de 5 o 6 millones de dólares, ¿puede ser? Sí, yo le digo, por el compromiso que tenemos, usted siempre me busca, pero está bien, el periodista tiene que ser así, pero por el compromiso que asumimos, preferimos no adelantar un monto estimativo hasta que ellos tengan pronto el proyecto de dragado, y allí va a surgir una cifra más afinada de la realidad. Bueno, pero ahora vayamos a por qué esta obra es importante, y sobre todo, en primer lugar, del lado de nuestro país. ¿Qué gana Uruguay una vez que se concrete ese dragado? Bueno, Uruguay, hace tiempo que el presidente Lacalle Pou, desde que llegamos al gobierno, venía impulsando este proyecto. Nosotros teníamos el mandato en el Ministerio de Transporte de trabajar con nuestros pares brasileños, porque significa una alternativa de salida de los productos que Uruguay exporta en la región este y noreste de nuestro país. Históricamente, esta región ha sido la más desfavorecida en materia de conectividad, y claramente este gobierno le ha puesto énfasis en que no haya uruguayos clase A y clase B. Y la región este y noreste, si usted mira lo que es el plan de obras del gobierno, tenemos la obra de la Ruta 6, que va a llegar prácticamente a la frontera con Brasil, a la Ruta 27 en Pichadero. Tenemos el proyecto de la hidrovía de las lagunas, tenemos el puente en Charqueada, que une los departamentos de Rocha y 33, que está próximo a inaugurarse ahora en la primera mitad de este año. Entonces, es una visión que involucra la hidrovía de la laguna, pero además es bastante más amplia, y que incluye llevar a lo que es la región este y noreste a tener una conectividad similar a la que hay en el resto del país. Por otra parte, nosotros hemos tenido muchas reuniones con integrantes del sector privado, de la producción, de distintos arroz, cultivos de secano, madera, es decir, productos elaborados en base a madera, tableros. Hay un sector. Hay varias empresas que se han ido instalando en los últimos años en esa región, y para las que es muy importante tener una alternativa al transporte terrestre para la salida de los productos. A ver, porque en principio esa producción debería, o quizás hoy ya, hace su movimiento ¿cómo? ¿Por carreteras hacia el puerto de Montevideo, por ejemplo? Principalmente hacia el puerto de Montevideo, en algún caso salen por carretera hacia el puerto de Río Grande, pero les interesa tener una alternativa fluvial, con todo lo que significa, ¿verdad? Es decir, es una nueva alternativa de transporte. Los costos pueden ser más baratos en algunos casos para muchos de ellos, ni que hablar lo que significa en términos ambientales, mejora en términos ambientales. Es decir, es una alternativa para la producción, que siempre en materia logística es bueno, y que puede... O sea, lo que se busca es que esos rubros de producción de esa zona del país puedan salir a sus mercados por la hidrovía de estas lagunas y desde puertos brasileños, concretamente. Tener alternativas para la mejora de costos. Le pongo un ejemplo, o usted está al tanto, que el arroz, por ejemplo, está hoy con unos precios muy justos. Y nosotros en el Ministerio de Transporte tenemos diálogo permanente, porque hay un interés muy importante del sector arrocero de que
el corredor de Ruta 8 pueda ser habilitado para bitrenes y tritrenes. De esta forma... A ver, bitrenes y tritrenes, son camiones, ¿no? Camiones grandes. Exacto, con mayor capacidad de carga para abaratar el costo logístico que tienen de la conexión al puerto de Montevideo. Entonces, trabajamos permanentemente en la mejora de los puentes, para poder llegar a habilitar ese corredor de Ruta 8. Entonces, hay una demanda, le pongo un ejemplo, el sector arrocero tiene una demanda muy importante en poder mejorar sus costos logísticos y que el Uruguay, a través del Ministerio de Transporte, instrumente medidas para poder mejorar el costo logístico. Esa es una preocupación de todos los productores, de todos los sectores de la producción nacional. Y entonces, en ese sentido, se trabaja muy estrechamente y con ese objetivo, en la posibilidad de dar alternativas de salida a la producción, alternativas de mejora de costo logístico, y yo le diría que hoy por hoy todos los países, el mundo entero, tiene que contemplar este tipo de opciones para la logística. A veces es tan importante el costo de producción como el costo logístico. Ahí está. Entonces, la existencia de esta hidrovía probablemente facilitaría las cosas a sectores de producción ubicados ahí en esa zona del país. Sí, claramente. Pero además permitiría que se instalaran otros, que hubiera otras producciones, digamos, que hoy capaz que no se desarrollan por los problemas logísticos que enfrenta ese lugar. Exacto, eso por un lado. Y después tiene un sector ahí, sobre todo en el noreste, algunas tierras que son buenas, que son tierras altas para la agricultura, que hoy no están produciendo por el costo logístico de trasladar los productos a Montevideo. Pero que si mañana tiene una alternativa de salida que sea más económica, logística, podrían poderse producir. Si hay tierras que hoy son ganaderas, podrían ser agrícolas, teniendo un costo logístico de salida que haga posible la colocación en el exterior de sus productos. Del lado uruguayo existe un proyecto muy avanzado que se llama Hidrovías del Este, que impulsa la empresa Fadisol, para instalar una terminal de carga en la desembocadura del río Tacuarí, en la Laguna Merín, cerca de Chuy, ¿no? Exacto. Sería el primer puerto comercial privado de Uruguay y operaría justamente en esa nueva hidrovía. Ahí estamos ya conociendo, digamos, un emprendimiento que está a la espera de que esto se concrete para facilitar toda esa logística de la que usted hablaba. Exacto, bueno, nosotros tenemos contacto permanente con los inversores del Grupo Hidrovías del Este. Ellos tienen ese proyecto hace años, en este periodo se ha trabajado mucho y ellos incluso están en contacto con distintos inversores interesados en poder integrar el consorcio del puerto. El puerto de Tacuarí sería la otra pata, digamos, ¿no? De por donde saldría la producción exportable de Uruguay, que utilizaría la hidrovía de la laguna, y por donde ingresarían insumos para la producción también de la región este-noreste, porque no hay que olvidarse que obviamente el tránsito de barcaza se hace viable en la medida que haya cargas de exportación e importación. Entonces también es una forma de ingresar fertilizantes e insumos por ejemplo, para las industrias que están instaladas en la zona. Entonces, es una inversión de $20 millones. Cuando conversamos con quienes la prepararon, quienes la impulsan, ellos nos explicaban que está previsto que haya dos terminales allí, una terminal de cargas generales para contenedores, madera, etcétera, y otra exclusiva para granos. También nos decían que para la construcción ya tienen los permisos ambientales y también del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sí, ese proyecto ya tiene varios años, no había podido avanzar como lo ha hecho en este periodo, y bueno, ellos tienen, ya le digo, contacto habitual con nosotros porque es la pata uruguaya, digamos, es el extremo uruguayo de la hidrovía. Entonces es muy importante que vayan de la mano, ¿verdad? Lo que es el dragado, lo que es el habilitar del lado brasileño de la llegada al puerto de Río Grande con la construcción del puerto del lado uruguayo en Tacuarí, que es el proyecto más importante en materia portuaria en la laguna que viene hasta ahora sobre la mesa. Hay que entender entonces que una vez que se dispare el proyecto de dragado de las lagunas, se dispara también esta obra, se lleva a cabo, se concreta la inversión en esta terminal. Tiene que haber paralelamente un impulso del puerto, pero ellos han estado expectantes hasta el momento justamente del dragado para poder avanzar con esta obra. Otra pregunta para cerrar este primer punto de los acuerdos de Brasil de esta semana. ¿En qué se beneficia Brasil pagando una obra en solitario que, por lo visto, a Uruguay lo beneficia mucho? Bueno, Brasil se beneficia porque va a captar cargas para el puerto de Río Grande, es decir, cargas de exportación de esa región del Uruguay que van a optar por salir por el puerto de Río Grande.
Eso es una ventaja clara. También Brasil, si bien tiene la principal fuente de carga, es carga uruguaya, tiene la posibilidad también de poner en funcionamiento algunos puertos menores que tiene a la vera de la laguna en el propio estado de Río Grande del Sur. Puerto Santa Victoria, tiene algunos otros puertos que podrían incorporarlos a esa actividad, al transporte fluvial por la laguna Merín, Laguna de los Patos. La última pregunta que me queda es sobre esto: ¿por qué venía a demorar esta inversión si el monto no es alto y además a Brasil entonces le resulta beneficioso? Bueno, esta hora, fíjese que se empezó a hablar de esto en el año 1960, ¿no? 1960. No recordaba que era tan viejo este asunto. De los presidentes Aedo y Goulart, en el año 60, una declaración conjunta donde se acuerda impulsar la navegación en la laguna. Así que imagínase los pasos que han habido, los impulsos y frenos que ha tenido este proceso a lo largo de las décadas. Entonces, viene de muy larga data. Pero creo que realmente ahora la voluntad política y el impulso muy fuerte que ha tenido por parte de Uruguay, el presidente Lacalle Pou, y que desde Brasil ha tenido, lo que pasa es que ha tenido distintas formas. Brasil trató de instrumentarla de distintas formas, en principio a través de una concesión dragado y mantenimiento privada, que hubiera sido además un leading case, digamos, porque Brasil no tenía experiencia en una concesión de hidrovía a privados. Entonces también le llevaba toda una instrumentación jurídica de un caso que iba a ser nuevo. Y yo creo que de esta forma todo el gobierno brasilero lo hace mucho más habitual y es mucho más sencilla, donde Brasil tiene que invertir una parte, pero bueno, tampoco es un dinero grande para lo que puede ser un país como Brasil y que impulsa fundamentalmente el proyecto. Estamos con el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola. Después de esta pausa vemos los otros 2 puntos que se acordaron. Uruguay y Brasil avanzaron esta semana en 3 proyectos de infraestructura en común que estaban pendientes desde hace años. En una reunión de ministros de los 2 países, celebrada el martes en Brasilia, se anunció que en el plazo de un mes se abrirá una licitación para el dragado de la hidrovía de las lagunas Merín y de Los Patos. 2 meses después se realizará un llamado para la construcción de un segundo puente sobre el río Jaguarón y además se pactó la firma para dentro de pocas semanas del convenio de binacionalización del aeropuerto de Rivera. Sobre estos acuerdos estamos conversando esta mañana con el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola. Antes de pasar al segundo punto, Olaizola, tengo acá una pregunta que llega de la audiencia. Hablando de hidrovías, como estábamos recién, quiere saber Alberto si hay algún avance en cuanto a la hidrovía del río Uruguay, concretamente las ideas que se han manejado al norte de la represa de Salto Grande. Sí, bueno, ese proyecto fue impulsado con fuerza del lado uruguayo cuando comenzó el periodo de gobierno, pero no ha encontrado eco de nuestra contraparte argentina. Entonces, no se ha podido avanzar lo que se hubiera querido en la hidrovía al norte del Uruguay, pero sí en otras alternativas al sur impulsar se está trabajando en el estudio para profundizar el tramo Palmira-Fray Bentos y otras alternativas. En lo que tiene la hidrovía del norte del río Uruguay no se encontró eco en su momento, a pesar de las gestiones que se hicieron por parte de Uruguay para poder avanzar con nuestra contraparte argentina. Bueno, volveremos sobre eso dentro de unos días, en todo caso, para conocer cuál es esa alternativa y de qué manera se la está empujando. Pero regresemos al tema, regresemos a los acuerdos de este martes en Brasilia. Decía yo, en segundo término se confirmó que el Ministerio de Transporte de Brasil abrirá en 60 días, prorrogables por otros 30, la licitación para la construcción de un segundo puente sobre el río Jaguarón, entre Jaguarón del lado brasileño y Río Branco del lado uruguayo. El objetivo es firmar el contrato de obra a fines de este año. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de este nuevo puente que se sumará al antiguo puente Barón de Mauá? Exacto. Hoy está operativo, como usted decía, el viejo puente Barón de Mauá, que además es un puente con un valor arquitectónico importante, patrimonial, y se necesitaba hace tiempo realizar un puente nuevo. Habían habido varios intentos, incluso Brasil
en la década pasada llegó a ser llamados a licitación, que no terminaron en la concreción de la obra por distintos motivos, y ahora, bueno, se acordó en esta reunión poder llevar adelante, en la reunión de presidentes y en esto, llevar adelante el proyecto del nuevo puente. Es así como usted dice, esos son los plazos, 60 días más 30 para hacer el llamado de licitación. Ya está pronto el proyecto ejecutivo del puente desde hace varios años, así que se va a hacer un puente al norte del actual puente Barón de Mauá. La financiación del puente va a correr por parte de Brasil, así como la financiación del acceso brasileño. Uruguay va a financiar el acceso al lado uruguayo, y Uruguay se compromete, una vez que esté pronto el nuevo puente Barón de Mauá, el nuevo puente sobre el río Yaguarón, a hacer las refacciones que está necesitando el viejo puente Barón de Mauá, para dejarlo en condiciones y mantenerlo, porque ya le digo, tiene un valor patrimonial muy importante. Y allí hay un importante tránsito de camiones que une ambos países. El tránsito de la carga que circula por el Barón de Mauá es muy importante, así que por eso sí es necesaria esta nueva obra del puente. A ver, entonces pasando el limpio ese, el punto crítico, el segundo puente se hace necesario para albergar el transporte de carga, sobre todo. Sobre todo, claro, y que además ha crecido en los últimos años, y estaba sobrecargado el viejo puente Barón de Mauá. Había que hacer ese puente nuevo, pero bueno, por una cosa o por otra no se había llegado a la etapa de concreción de la obra. Ahora, con el impulso de los presidentes y esta reunión de trabajo, se acordó la realización. Nos parece que es muy importante por varias cosas. Primero, porque era necesario para el tránsito de carga. Segundo, porque es un factor de integración física muy importante entre nuestros países. A esa altura, allí entre Cerro Largo y esa región del estado de Río Grande del Sur. Tercero, porque además genera fuentes de trabajo y dinamismo en esa zona del país, y del lado brasileño también. Es decir, siempre una obra de este tipo, dos obras, como van a ser la obra nueva y la refacción del puente Barón de Mauá, genera obras de trabajo. Las obras en puentes particularmente generan obras de trabajo, puestos de trabajo y horas hombre, así que nos parece que también es un componente importante, ¿no? Un componente dinamizador de la economía regional, local, en esa zona de Río Branco, Yaguarón. $20 millones es la inversión en el nuevo puente. Sí, de ese orden. Más la inversión en los accesos. El acceso brasileño es un poco más caro, está estimado en unos $13 millones, y el acceso uruguayo es un poco más sencillo, aproximadamente la mitad, unos $6,5 millones. ¿Por qué queda a cargo de Uruguay la rehabilitación del viejo puente, del puente Barón de Mauá? Bueno, fue un acuerdo que se hizo yo creo que facilita además, porque no hay que hacer una licitación por parte de los dos países. Brasil se hace cargo de la licitación del nuevo puente y Uruguay se hace cargo del llamado para los trabajos en el viejo puente. Creo que además la instrumentación es más fácil, y nos pareció mucho más sencillo hacerlo de esa forma. $8 millones cuesta la refacción. ¿Va a costar la refacción del viejo? Va a haber que afinarlo un poquito, sí, pero puede estar en esos números, algo así. Pero esa obra, la que le corresponde a Uruguay en el viejo puente, se hace después que esté terminado el nuevo. Exacto. Exactamente, sí, una vez que esté terminada la obra del nuevo puente, porque hay que sacarlo de circulación el puente viejo y hacer las obras correspondientes. No se pueden hacer circulando el tránsito que circula todos los días por el puente. Claro. En definitiva, a ver, para marcar fechas, que siempre a la audiencia le interesa eso, sobre todo ahora que por lo visto esto va bien, va rápido, va concreto, ¿cuándo estarían prontos los dos? ¿Cuándo estaría pronto el puente nuevo y estaría rehabilitado el viejo? Y bueno, yo creo que si nosotros empezamos, se va a hacer en 90 días, póngale como máximo 90 días el llamado a licitación. Estamos hablando de junio, y que se adjudica, y bueno, calculo que después de mitad de año pueden comenzar las obras del nuevo puente, y para el año que viene tendría que dar pronto el puente nuevo para ya ahí empezar las obras de refacción del viejo puente. Así que yo le diría, año y medio, 2 años, tendría que llevar todo el proceso, 2 años, póngale, para que quede culminado todo el proceso de obras. Vamos al tercer punto. En la reunión de este martes en Brasilia se acordó un encuentro en un plazo de 30 días entre los ministros de Transporte de Brasil y Uruguay para firmar el convenio que le da categoría binacional al aeropuerto de Rivera. Acá estamos hablando de otra vieja aspiración, en particular de la población del departamento de Rivera, de las autoridades que ha tenido el departamento de Rivera. Veamos cuál es la importancia.
Sí, bueno, allí eso es particularmente importante el tema del aeropuerto y se lo paso a explicar. Allí, si Brasil si se le da el carácter binacional, Brasil puede operar allí como si fuera un aeropuerto brasileño. Brasil no tiene un aeropuerto de ese tipo en 300 kilómetros de distancia, entonces hay aerolíneas que están interesadas en operar en el nuevo aeropuerto de Rivera. Bueno, hay que acordarse que el aeropuerto de Rivera está incluido en el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, y en estos aeropuertos que han pasado a concesionarse, Aeropuertos Uruguay, que es la empresa que tiene la concesión de Carrasco y Laguna del Sauce, Sí. y que se va a hacer totalmente refaccionado y puesto a nuevo. Sí, el aeropuerto de Rivera ya tiene una base muy interesante. Ahora se le va a invertir unos 13 millones de dólares justamente para ponerlo a punto. Exacto. En esta serie de aeropuertos que ha tomado Corporación América, ¿no? Exacto. Entonces, ese aeropuerto ya hay interés de por lo menos una aerolínea de poder operar en la actualidad en ese aeropuerto, como que si tiene carácter binacional, y poner incluso nuevas líneas que unan varios países aquí, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay. Allí podemos tener tránsito de pasajeros y también cargas, que no es menor este tema. Aviones de carga que puedan operar también en el aeropuerto de Rivera. Entonces, la binacionalidad del aeropuerto de Rivera abre unas posibilidades de trabajo, no solamente de pasajeros, sino también de carga. Entonces, nos parece que esto es lo más rápido que se va a instrumentar. Se calcula que en 30 días ya vamos a tener el marco jurídico pronto para poder ser aprobado y ya poder trabajar en eso, y esperemos que lo que han sido conversaciones informales de alguna línea aérea se puedan concretar después con algún anuncio una vez que esté el marco jurídico aprobado. Uh-huh. A ver, ya que mencionó un ejemplo de una aerolínea que está interesada, no le pido que dé el nombre de esa empresa, pero en ese caso concreto, ¿cuáles serían los vuelos? ¿Qué es lo que se está pensando? No, bueno, tenemos una aerolínea de origen brasileño que opera en la región, que ya ha tenido conversaciones aquí en Uruguay por este tema, interesado justamente en el poder operar en Rivera, y bueno, poder hacer alguna línea que una ciudades importantes de la región con algunas ciudades más chicas, como por ejemplo Rivera, y hacer algunos vuelos que hoy no los hace nadie, ¿verdad? Entonces generan alternativas de conectividad que son muy importantes, y bueno, y el tema de cargas, que yo le diría que es tan o más importante. Y en cuanto a conectividad, también este cambio en la categoría del aeropuerto de Rivera permitiría desarrollar vuelos de cabotaje, vuelos dentro del país. ¿De qué manera? Bueno, lo de cabotaje no lo sé, podría, sí, pero no lo sé. Eso no está hablado. Lo que se nos planteó Uruguay por parte de esta aerolínea era unir distintas ciudades en los tres países. Pero bueno, esperemos, no me quiero adelantar, esperemos que se concrete la binacionalidad, y ahí sí bueno, estas conversaciones preliminares que han habido se puedan traducir en acciones más concretas. Para terminar, una pregunta, digamos, de síntesis, ¿no? Vuelvo a lo que le preguntaba al principio, pero de otra manera. Cuando se produjo la visita de Lula y su comitiva a Montevideo, esa de la tercera semana de enero, en la conferencia de prensa conjunta que Lula ofreció con el presidente de la calle Pou, llamó la atención lo positivo que el nuevo presidente de Brasil se mostraba con respecto a estos proyectos de infraestructura binacionales. Tanto sorprendió que muchos pensaron, bueno, ocurrirá lo que ha pasado tantas veces, ¿no? Declaraciones amables que después quedan allí, con las que pasa poco o pasa, pero pasa en un proceso muy lento, no sé, se los deriva una comisión, etcétera. Ahora comprobamos, que ocurrió lo contrario, ¿no? Que en un mes y medio aquellas promesas, aquellos vistos buenos se hacen realidad. ¿Cómo hay que interpretarlo? ¿Es una movida del gobierno Lula para atender la disconformidad de uno de los socios chicos del Mercosur con lo que ha venido pasando dentro de ese tratado, con los problemas que ha tenido últimamente la integración, y sobre todo en este caso la integración bilateral? Bueno, yo creo que esa pregunta es más para analistas políticos, ¿no? Pero yo lo que he observado, obviamente no estuve en la reunión de los presidentes y cancilleres aquí en Montevideo, la seguimos de cerca, sí en la reunión en Brasilia, observé la mejor disposición. Creo que tanto de la reunión de presidentes, ahí se evidenció que Brasil, el presidente Lula y la delegación brasileña
venía con un interés muy constructivo a la reunión en Uruguay, no solamente a hacer anuncios de lo que podían ser aspectos puntuales, sino con medidas concretas. Los presidentes, ya le digo, tomaron decisiones que no quedaron en esa conferencia de prensa. La reunión de Brasilia fue ejecutiva, fue una reunión de trabajo, donde papel y lápiz se fueron trabajando, poniéndole fecha y viendo de qué forma se iban a llevar adelante los 3 proyectos. Esa fue la buena disposición que nosotros observamos en nuestros pares brasileños, y quedamos contactados y vamos a generar un grupo de trabajo en estos días para instrumentar todo lo que le estoy diciendo. Encontramos la mejor disposición de los padres brasileños, y todos con una actitud constructiva y de trabajo. ¿Hay otros proyectos en carpeta, aparte de estos 3, que eran los más significativos ahora? Nosotros con Brasil teníamos estos 3 proyectos que son muy importantes. Nos vamos a dedicar a avanzar, justamente este es el momento de avanzar en los proyectos. Y bueno, teniendo en cuenta la relación bilateral tan importante que tenemos con nuestro hermano mayor en el Mercosur, siempre van surgiendo iniciativas, ¿verdad?, en las regiones fronterizas, pero estos 3 proyectos creemos que son muy importantes. Juan José Olaizola, subsecretario de Transporte y Obras Públicas, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes, Emiliano, un gusto. Lo consignamos hoy temprano, ¿no? A raíz de estos acuerdos, el gobierno uruguayo habla de un momento histórico en las relaciones con Brasil y asegura que los intereses comunes confluyen y consolidan una integración real. En el Poder Ejecutivo evaluaron como muy positivo el resultado del viaje relámpago que hicieron los ministros de Economía, Relaciones Exteriores y Transporte y Obras Públicas, ese en el que se logró por escrito el compromiso para concretar a corto plazo 3 proyectos: el del aeropuerto de Rivera, pasando a la categoría de binacional, el segundo puente que unirá las ciudades de Río Branco y Yaguarón, y el desarrollo de la hidrovía de las Lagunas Merinas y de los Patos por la vía del dragado que está pendiente. Ayer, en conferencia de prensa, el canciller Bustillo repasó ese plan de obras y celebró, dijo, que se obtuvo una hoja de ruta con plazos y fechas determinadas que permitirán ir dando pasos concretos para su realización. Sí, fue muy enfático y muy optimista el canciller Bustillo, y dijo, por ejemplo, que más allá de las obras, lo que debe interpretarse a cabalidad es lo que significa este encuentro en términos de mancomunidad de intereses con Brasil. Habrán escuchado al señor presidente hablar de que en términos internacionales los países no tienen amigos permanentes, sino intereses permanentes. Bueno, hoy podemos decir que los intereses de Uruguay y Brasil confluyen, y este es un buen ejemplo. Resaltó que durante el encuentro con sus colegas se dieron la oportunidad de hablar de modernizar el Mercosur, y eso quedó reflejado en la declaración. Hablamos del próximo paso, de lograr concretar el acuerdo con la Unión Europea, que Brasil se lo ha puesto bajo el brazo y nos encuentra caminando junto a ellos en favor de ese acuerdo. Además, dijo Bustillo, como corolario de este caminar juntos con Brasil, lo más importante es otra cosa, otro dato que no habíamos incorporado hasta ahora en este espacio: la invitación de Lula al presidente Lacalle Pou para acompañarlo en el G20, la reunión de las 20 economías más importantes del mundo. Eso, dijo Bustillo, da las claras muestras de la percepción que se tiene en Brasil de lo que es el Uruguay y la importancia que hoy en día empieza a adquirir nuestro país en el concierto internacional. Bustillo reconoció lo que todos sabemos, lo que ha estado en discusión en los últimos años. Hay diferentes modalidades para lograr la inserción internacional del Mercosur, y que se ha incursionado en varias de ellas. Ha habido además polémicas, ha habido además trancazos, hasta malos humores entre algunos de los jefes de Estado a propósito de este debate, ¿no? Dijo Bustillo, bueno, ahora mismo se encuentra dándose la oportunidad de elegir el mejor formato. Bueno, y en aquello que no podamos incursionar juntos, nosotros reivindicamos el derecho que tenemos de negociar de forma individual, no siendo por ello la mejor opción para Uruguay, que siempre aspira a que en cualquier negociación nos acompañen los vecinos del Mercosur. En resumen, el ministro destacó: hoy estamos caminando juntos, eso es lo más importante.
hay mayores o menores empatías con las autoridades, pero más allá de eso, lo relevante es que estamos caminando en el mismo sentido que Brasil.